a esta sesión donde hablaremos de la factorización de expresiones algebraicas. En la sesión pasada habíamos hecho la mención de que el proceso de factorización se puede efectuar tanto en términos aritméticos como en términos algebraicos. Dentro de los términos aritméticos habíamos notado que la factorización consistía en la descomposición de una cantidad como el producto de los factores que la componían. En el caso de la factorización de las expresiones algebraicas no hablaremos de un proceso único, sino que aplicaremos diversos casos en función a cada una de las expresiones que tengamos. Las funciones pueden ser binomios, pueden ser trinomios o pueden ser polinómicas. Uno de los casos más sencillos de la factorización consiste en el denominado factor común. En términos generales, siempre que hablemos de transformación, lo que intentaremos hacer, o la finalidad de este proceso, es transformar las expresiones polinómicas en el producto de los factores que la componen. Un ejemplo: si tenemos 2x más 3x, podemos expresar este mismo término como el producto de x por 2 más 3. Si nos damos cuenta, al hacer el producto de este paréntesis, obtenemos 5 que multiplica x. En este caso obtenemos lo mismo que si hubiéramos hecho la suma simplemente de los términos algebraicos. Ahora, el objeto de la factorización dependerá mucho del trabajo que desarrollemos con las expresiones que tengamos. Bueno, como un primer ejemplo de aproximación, tomaremos esta expresión. Es un trinomio que está formado por los términos ax, bx y cx. Aquí nacerá el primer caso de factorización, o abordaremos el primer caso, que se denomina factor común. Como su nombre lo indica, este tipo de factorización de lo que se encarga es de identificar cuál es el término que se repite o que está contenido dentro de cada uno de los monomios que componen este polinomio. En este caso, identificamos que es la x. Lo que vamos a hacer a continuación es sacar ese factor común o ese término que se repite y abriremos un paréntesis que nos va a indicar el producto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Cada uno de estos términos lo dividiremos entre ese factor común. Por lo tanto, si tenemos a x, haremos la división entre el factor común, que es x. Por simplificación, tenemos que este x estarían cancelados y solamente nos quedaría aquí el a. Siguiendo ese orden, podemos hacer lo mismo con este término y con este, obteniendo lo siguiente. Como se puede notar, hemos pasado la expresión, la hemos transformado de una suma a un producto. Lógicamente, la suma que teníamos arriba se mantiene, pero aquí ya se mantiene dentro de un paréntesis, lo que nos indica que esto es un solo término. Por lo tanto, si acá la operación principal era la suma, aquí tenemos que la operación principal es la multiplicación. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo donde el factor común no necesariamente está dado por la variable, sino que puede estar dado también por su coeficiente. Recordemos que cada uno de los términos algebraicos está compuesto por un coeficiente, que es la parte numérica, una variable y un grado de la variable, que es el exponente. En este caso tenemos que el grado de esas expresiones, de estos monomios, es 1. En este caso no podemos decir que el factor común está relacionado a la variable, puesto que las variables son diferentes. Lo que podemos hacer en este caso, recordando un poco el concepto de máximo común divisor, es buscar el número que divida a los dos términos, que en este caso es el 2. E igual que lo hicimos en el ejercicio anterior,
de lo que se trata es de dividir cada uno de estos monomios entre 2. En este caso, 2x dividido entre 2. También simplificamos el 2 con el 2 y nos quedaría simplemente la x. Esa x irá dentro del paréntesis y de la misma forma haremos la división con este término de acá. 4y dividido entre 2. Tenemos que tener presente que la ley de signos debe mantenerse, en este caso más entre más. Dejamos el más, 4 dividido entre 2, 2, y en este caso la y se conserva. ¿Cómo podemos verificar que una factorización de factor común está bien realizada? Porque si nos devolvemos, teniendo presente que el proceso contrario a la factorización son los productos polinomiales, simplemente basta con que multipliquemos este factor común por cada uno de los factores que están dentro del paréntesis. Y podemos constatar que 2 por x sería igual a 2x y que 2 por 2y sería 4y. En esta nueva situación tenemos una particularidad y es que se combinan las dos situaciones descritas anteriormente. De una parte, tenemos que el factor común estará compuesto de un lado por una parte numérica, puesto que el 6 y el 12 son múltiplos de 3, es decir que todos estos números los podemos hallar en una tabla, y aparte de eso tenemos que hay una variable que sí se repite. En este caso lo primero que hacemos es encontrar cuál es el máximo común divisor. El máximo común divisor de estos términos es el 3. Ahora, en el caso de las x, siempre que tengamos variables, lo que vamos a hacer como recomendación es tomar la variable con el menor exponente de todas las que estén aquí. Aquí tenemos un 5, un 4 y un 3. Significa que esta es la variable con menor exponente. Por lo tanto, será esta variable con ese grado la que hará parte del factor común. Igual que en los ejercicios anteriores, empezaremos a hacer la división. En este caso debemos dividir primero los coeficientes. En este caso, si dividimos 3 entre 3 nos quedaría 1. Lo vamos a escribir por el momento, después veremos que no es necesario. En el caso de las variables, tenemos que recordar que por la propiedad de potenciación, siempre que tenemos la misma base, conservamos la base y restamos los exponentes. Así que esto nos quedaría como x a la 2. Hacemos ley de signos, más entre más, más, y procedemos a hacer lo mismo. 6 dividido entre 3 nos quedaría 2, y x a la 4 dividido entre x a la 3, recuerden que dejamos el x, restamos los exponentes, nos quedaría x a la 1, y finalmente menos entre más menos, 12 dividido entre 3 nos quedaría 4, y x dividido entre 3, x a la 3 dividido entre x a la 3 nos da como resultado 1, por lo tanto no se escribe. Y este sería el producto, este sería la misma expresión equivalente, pero ya factorizado. Ahora, este 1 no es necesario, podemos omitirlo, y también podemos omitir el 1 que se encuentra como exponente de una variable. Por lo tanto, la expresión formal sería esta. Bueno, a continuación dejaremos propuestos algunos de los ejercicios. Recuerda que puedes pausar el video y ver los resultados al final. Los resultados aparecerán dentro de 3, 2, 1. Bueno, y estos serían los resultados de los ejercicios propuestos. Como anotación también podemos dejar que esta parte de aquí, la parte que nos queda en el paréntesis, si somos rígidos también en la parte de notación, podemos ordenarla colocando primero siempre aquellos términos, aquellos monomios que tengan variables y dejando al final siempre aquellos que no retengan. En caso de que tengamos más de un término que contenga una variable, para ordenarlas tendremos en cuenta el grado y lo haremos de forma decreciente. Es decir, si tenemos un término con x a la 5 y un término con x a la 2, primero irá el término que tenga x a la 5. Y al final estos términos que entendemos que no llevan variable puesto que su exponente es 0. Recordemos que toda la variable que lleve un exponente 0 es igual a 1. Por tanto, no se escribe junto a ellos. Y con eso damos por finalizada esta sesión.
Nos vemos en la próxima clase.